2019 seguimos en Desayunos Informales, seguimos de campaña. Así es, a menos de 2 semanas para el balotaje y con un debate presidencial ya fijado para el próximo domingo, ambos bloques políticos continúan desplegando sus estrategias de campaña en esta recta final que ya estamos transitando. Para hablar sobre esto y también de la división de fuerzas que quedó en la interna del Frente Amplio, vamos a recibir ahora a Mario Vergara, senador del Frente Amplio en funciones y único senador electo por Serenistas. Muy buenos días, Mario. Un gusto. Bienvenido. Hacer lo mejor posible, porque con la voz, campaña si la voz es lo permite. Vamos a hacer preguntas largas. Ahí va. Mario, arrancamos la entrevista pidiéndote a ti un balance de cómo viste los resultados del Frente Amplio y en particular de tu sector. Bien, el Frente, entiendo, votó bien. Está claro que quizás ese día de la elección había expectativas en muchos compañeros y compañeras de tener un resultado aún mejor, pero cuando uno mira con objetividad los resultados, compara con 2019, ve todo el proceso de estos años y sobre todo ve cómo deja posicionado al Frente Amplio este resultado de cara al balotaje, que en última instancia es fundamental. Bueno, yo creo que el Frente hizo una muy buena elección, ya la había hecho en la elección interna de junio, la reafirmó ahora y vuelvo a decir, nos coloca en buena posición de cara a obtener el objetivo principal que todos teníamos, que es, bueno, lograr ganar el gobierno, lograr que el Frente Amplio vuelva a gobernar. Se obtuvo una mayoría a nivel del Senado, no se obtuvo la mayoría absoluta en diputados, pero ningún bloque la obtuvo. Por lo tanto, también en la perspectiva de gobierno, creo que el Frente Amplio sale fortalecido en cuanto a su capacidad de incidencia. Y ahora, obviamente, tenemos de cara a un balotaje que es otra elección diferente, porque ya está conformado el Parlamento y de alguna manera se focaliza más en la elección entre dos fórmulas o dos candidatos a la presidencia, Yamandú y Delgado, que bueno, cada uno obviamente procurará exacerbar las bondades de su candidato. Nosotros estamos convencidos que para lo que necesitan el Uruguay en los próximos años, Yamandú es la persona indicada, no solamente obviamente porque va a guiarse por el programa del Frente Amplio, sino también por entender la necesidad de mucho diálogo, de mucha negociación en temas cruciales para la sociedad uruguaya, como la inseguridad, como la educación, como la fractura social. De hecho, estábamos escuchando el debate que ustedes tenían acá entre una representante del Frente Amplio y un representante de la coalición en temas de cárceles, en temas de seguridad, y muestra que el diálogo es fundamental. La posibilidad de este debate hoy, capaz que en el 2019 no estaba. ¿Qué análisis haces en relación a la votación que tuvo Serenistas? ¿Por qué bajó su representación parlamentaria? Bueno, obviamente, sobre todo porque es como siempre se definieron, como la tercera vía dentro del Frente Amplio. Bueno, la votación de nuestro espacio obviamente no fue buena. Bajaron de 3 senadores a 1. Permitime por la... Sí. Bajamos, sí, hay una cuestión que es la elección misma y otra que es la expresión en los representantes legislativos. Tuvimos una votación preocupante para nosotros, obviamente más baja, menos potente de la que esperábamos. Creo yo, como le pasó prácticamente a casi todos los sectores dentro del Frente, en la medida que la votación del MPP fue realmente enorme, ¿verdad? Y por otro lado, nosotros como sereñistas nos planteamos hacer un proceso de evaluación que lo haremos inmediatamente después del balotaje. Nuestro foco ahora es militar duro, con intensidad de cara al balotaje para que gane Yamandú. Tenemos sí una pincelada de un montón de aspectos que influyen, aspectos de mediano plazo, de todo lo que fue el proceso, digamos, de construcción del espacio sereñista que estaba tan atomizado al inicio.
de cuestiones de campaña, de cuestiones propias, seguramente con errores de decisión, pero también de decisiones ajenas, con cuestiones de forma, de procedimiento, con cuestiones de sustancia. O sea, van a ser seguramente un largo listado de temas los que vamos a evaluar y ponderar a la hora de esa evaluación. Ahora, nuestro foco está en el balotaje. Tuvimos una muy buena reunión hace unos días de los serenistas donde dijimos vamos a tener la oportunidad de evaluar en profundidad los resultados. Lo vamos a hacer el fin de semana siguiente al balotaje. De acá al 24, la obsesión es militar para que Yamandú gane el balotaje y el Frente vuelva a gobernar. Ayer hubo una actividad de conmemoración a un año del fallecimiento de Danilo Astori y vinculado a eso, uno de los ángulos de discusión que se han propuesto por parte de la coalición del oficialismo es la debilidad de la expresión electoral que representa el astorismo justamente en la elección de octubre, ¿no? De hecho, debe ser la primera vez que Asamblea Uruguay no está en el Senado desde que existe, más allá de que hay un representante del seregnismo representado por vos, pero a propósito de eso, este Frente Amplio se quedó sin astorismo que viene diciendo la coalición de gobierno. Para nada. De hecho, justamente en el acto de ayer queda claro que lo hemos hablado en esta mesa, ¿no? Que la perspectiva astorista de la visión política y de la conducción económica en particular ha penetrado de manera mucho más amplia en el Frente Amplio. Hay cosas que prácticamente ya no se discuten. Los anuncios hechos por Yamandú con respecto a la conducción económica, yo creo que reafirman esa perspectiva. Así que desde ese punto de vista no veo mayor preocupación. Decía también que la votación fue baja de muchos sectores, incluido el nuestro, pero también el impacto en la representación legislativa. Nosotros también ahí salimos perjudicados por otros factores, como por ejemplo el de las colectoras de votos, que han distorsionado, entiendo yo, la representatividad. Puntualmente la 711 estás hablando. Hubo al menos 3 colectoras que analizaban los politólogos antes de la elección. Una, la que se relacionaba con la 711, que lleva a Carballo al Senado. Otra vinculada a las casi 400 listas presentadas por Humberto Castro que apoyaban el Senado de la Amplia. Y también una colectora más pequeña, pero también de 50 y pico de listas, que estaba asociada al espacio del Partido Socialista. Ahí estamos hablando de entre 500 y 600 listas del Frente Amplio que están asociadas a esas colectoras. ¿Pero tiene una visión crítica de las colectoras? Ah, sí, claro. Claro, primero porque vacían la discusión de contenido político-ideológica en el Frente Amplio, porque si usted ve lo que son esas listas, algunas son, bueno, hinchas de Peñarol con tal, hinchas de Nacional con tal, o sea, no hay no es parte de un debate en ese sentido. Estamos hablando de 550 listas que en realidad llevan de 150, 200, 300 votos, ¿no? Pero que en la medida en que acumulan a nivel de los senados, creo yo, distorsionan la representatividad. ¿Y el Frente debería trabajar en eso para una próxima elección? No tengo dudas, no tengo dudas. Había habido un antecedente en la elección anterior, asociada también a la colectora de Humberto Castro, que llevó a que la vertiente tuviera dos favoreció senadores. a la vertiente, bien. En su momento se habló de, bueno, esto tendríamos que verlo, pero después como que la verdad miramos un poco para el costado. El tema es que ahora ya se amplió, ya no es solo una, fueron 3. Y si no le buscamos la vuelta para que eso, nadie dice que no existan las listas, pero que los mecanismos de acumulación y demás deben limitarse en el sentido de que no alteren la representatividad, porque los que entran en el Senado a partir de las colectoras, ¿qué es lo que están representando? Es lo que uno se pregunta. Pero eso implicaría una regulación electoral, no una regulación del Frente Amplio. Acá no hay ninguna violación legal. Claro, por eso. Pero el frente en última instancia es el que
acepta las listas que se presentan. Puede haber dentro una del normativa interna que Claro, se claro, oriente. de claro. alguna Más por manera. ese lado, Porque no por si los no, cambios. ¿el incentivo cuál es? Claro. A que en 2029 todos vamos con nuestro Sidecar, ¿verdad? Todos llevamos Claro. nuestra colectora. Eso desvirtúa completamente lo político y lo electoral. El otro día vimos una encuesta, la única encuesta que salió hasta ahora, que muestra 3 puntos de diferencia nada más entre Delgado y Orsi hacia la segunda vuelta. Y ahí me pregunto, primero, ¿cómo la leen ustedes? Y ¿cuál va a ser la estrategia de acá a menos de 2 semanas para tratar de captar esos votos que pueden hacer la diferencia mayor? Bueno, en principio no nos sorprende en el sentido de que en muchas entrevistas que estuvimos acá yo decía el Frente está mejor posicionado, sin duda, pero que no tenía la elección ganada. O sea, nosotros no éramos los que pensábamos que en primera vuelta seguíamos de largo, ¿no? Y creo que los resultados han confirmado eso. El Frente está mejor posicionado. La encuesta que salió y los sondeos y las opiniones que dan diversos analistas indican que hay un leve favoritismo a favor de Yamandú, pero que no está en la elección todavía definida. Eso hay que tomarlo en esos términos y la estrategia es la de siempre, que todos salgamos al diálogo con la sociedad uruguaya, entendiendo que quienes han apoyado al Frente Amplio ya lo votaron y no es en ese talante en el que tenemos que salir al diálogo, tenemos que ir a hablar con gente que no votó al Frente Amplio en octubre por diversas circunstancias, o porque no votó a ningún partido, o porque votó a otro partido, pero que en el contexto actual de la conformación parlamentaria y en la perspectiva de un gobierno que requiere diálogo y puede ver a Yamandú como la persona indicada para conducir esos diálogos, bueno, acompañe la opción de la fórmula de Yamandú y Carolina. Por lo tanto, la clave siempre es creo que es lo que estamos haciendo en estos días, parte de esta fonía tiene que ver con eso, de recorrer nuevamente todo el interior y la zona metropolitana en el diálogo con la gente, ahora de cara a que diriman entre las fórmulas para gobernar el Uruguay. Parte de la discusión, por lo menos como la plantea la coalición republicana, tiene el compromiso de no aumentar impuestos, un mismo compromiso que había asumido la calle Pou en su momento, más allá de la discusión de si cumplió o no cumplió con eso que se plantea desde el Frente Amplio. En lo que refiere al sistema tributario, las bases programáticas del Frente hablan de avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad. Habla de estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. También que las modificaciones en la política tributaria tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos, aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen. También hablan de reducir o estudiar la reducción del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad, tendiendo un IVA personalizado. Hice la pregunta larga para que descanse la garganta. ¿Qué es lo que podemos esperar de un nuevo gobierno del Frente Amplio en esa materia? Mire, nosotros hicimos una profundísima reforma tributaria, profundísima. Eliminamos 14 impuestos, se reinstauró el IRPF, se bajó el IVA, en fin, se alteraron, en realidad se modificó el impuesto a la renta empresarial, el impuesto al patrimonio. O sea, hicimos una reforma profundísima que fue fruto de un proceso en el cual estuvimos 1 año y medio en debate con la sociedad y con el sistema político para darle forma a esa reforma. Por lo tanto, todo proceso que avancemos en esa dirección se va a dar en diálogo, se va a dar conversando, se va a dar explicando. No hay elementos puntuales, concretos que digan ahí están las orientaciones. Claro, lo que pasa es que ahí entramos en un problema y es que uno no sabe bien
qué es, en definitiva, la mirada. Porque la discusión sobre los impuestos es una de las discusiones más ideológicas que se pueden dar en el marco de una campaña electoral, por ejemplo. Y las fórmulas que plantea el Frente Amplio en las bases programáticas, en la medida que en muchos casos hablan de estudiar o de avanzar o de analizar. Y de reducir. Sí, de Hay cosas de analizar reducir. la reducción, por ejemplo, o analizar, grabar. O sea, no importa. En la medida, quedan las formulaciones de manera tal que no sabemos bien si hay un planteo concreto. Esto no funciona en el sentido de que cada partido presenta su reforma tributaria para las elecciones. No funciona así. El Frente Amplio, en ese sentido, marca orientaciones y objetivos. Y déjeme pararme en uno, que es favorecer, en todo caso, a quienes menos tienen. En este gobierno está la discusión de si se aumentó o no se aumentó impuestos. Está claro que cuando se rebajó la devolución de IVA, se aumentó impuestos. Creo que eso no se puede discutir, más allá de la cuestión de imagen política. Después se bajó un poco el IRPF y el IAS. Si uno ve los montos de recaudación o el sacrificio fiscal, lo que uno muestra es que lo que se recaudó más en IVA, más o menos fue lo que se bajó en IRPF y IAS. Ahora, tenga en cuenta que el IRPF y el IAS que se rebajó, lo paga el 25-30% de la gente con mayores ingresos. En cambio, el IVA lo paga todo el mundo. Por lo tanto, aun cuando digas, bueno, la carga tributaria en general en Uruguay aumentó en estos años, pero concentrémonos en estas dos cosas. Se bajó impuestos que beneficiaron a la cuarta parte de la población de mayores ingresos, se perjudicó, se aumentó impuestos a un impuesto que paga todo el mundo. Creemos que esas cosas son las que no deben hacer. Tengo dos preguntas ahí. La primera, que es obvia, que es esos 2 puntos del IVA que se quitaron, ¿van a volver? O sea, ¿se va a volver a devolver los 4 puntos? Hay que volver a analizar. Las reformas tributarias se tienen que ver en su integralidad, porque tenemos que ver los temas de la recaudación, del gasto, lo que en la jerga técnica se le llama la suficiencia del sistema. Por lo tanto, el tomar aisladamente cada puntito... Pero los puntos, no los puntos factible. del IVA, que de acuerdo a lo que dicen desde el gobierno, es que se quitó un incentivo que se había marcado de manera transitoria y no fija. Tampoco era algo orientado a toda la población. Quienes usan las tarjetas no son las personas que están... Y el con recursos más bajos. 80% de las transacciones en el Uruguay se hacen con medios electrónicos. Me había quedado una Dato del Banco Central. Pero las tarjetas de crédito no son lo que usan la gente de menos recursos, eso estamos de acuerdo. Crédito y débito. Esto incluye Crédito y débito, sí. La otra que me quedaba, que me imagino que vas a contestar lo mismo, pues tiene sentido, pero igual me parece importante preguntarlo, es en esta orientación que plantea el Frente Amplio en su programa de volver al concepto de que pague más el que tiene más, ¿a dónde está orientada, no? Está orientada, por ejemplo, a aumentar las franjas del IRPF, a gravar a más a algunos sectores, ¿a dónde? Hay cuestiones de tributación en donde tenemos, digamos, la carga tributaria ya suficientemente elevada. Pero hay que ver las cosas en su integralidad, que incluso vamos a tener que acomodarnos a cuestiones que se están dando en la órbita internacional. Hay toda una discusión que tenemos ya sobre la mesa, sobre impuestos globales, sobre la erosión de mecanismos que en última instancia son tributarios para la promoción de inversiones, que vamos a tener que revisar los regímenes. Estás hablando de la OCDE. Estoy hablando de la discusión internacional. En la OCDE, de regímenes como los de zonas francas u otros regímenes de promoción de inversiones que previsiblemente se van erosionando. El tema del impuesto global a las grandes corporaciones, bueno, ahí hay que ser muy cuidadoso también, porque está bien, se le cobra a nivel global. ¿Cómo se distribuye lo que se recauda de ese impuesto entre los países? Obviamente esto está, digamos, impulsado desde el interés desde los países desarrollados. O sea, todo eso va a obligar a una revisión integral. ¿Y los depósitos en el exterior? El programa habla de estudiar las formas de incrementar, bueno, en este caso de encontrar el aporte de parte de los depósitos en el exterior. Bueno, de los intereses de los depósitos en el interior ya están grabados. En su momento nosotros planteamos un impuesto puntual a los depósitos en el exterior durante la pandemia
que lamentablemente el gobierno no acompañó, pero nuevamente va a ser parte de esa ingeniería tributaria internacional a la cual vamos a tener que estar atentos y ver de qué manera nos acomodamos. Lo pregunto de ignorante, digámoslo. ¿Cómo se pagan los impuestos de los depósitos en el exterior? Y la información, bueno, la información bancaria está y se cobra los propios, de la misma manera que acá son los propios bancos los que retienen el impuesto asociado a los intereses de los depósitos, también se puede hacer y se hace en los bancos del interior, o sea, del exterior. Los bancos operan como agentes de retención del impuesto según los volúmenes de depósito. ¿Dónde te imaginas en un eventual gobierno del Frente? Vamos a ganar primero, vamos a ganar. ¿Desde dónde te sentirías más cómodo colaborando? Mira, ni que hablar que esas cosas se van a analizar después del balotaje, en la medida en que Yamandú gane, y también hay que verlo en función de cómo va a ser el armado global del gabinete. Esto no es una decisión individual de dónde me gustaría estar, sino que hay que ver el armado global del gabinete, hay que ver cómo Yamandú decide conformar el gabinete también en el sentido de los sectores, porque obviamente la distribución sectorial que surgió de la elección implica una mayoría muy grande del MPP, que bueno, que si eso se trasladara automáticamente a la conformación del gabinete, sería una situación. Si se da una perspectiva distinta en la conformación del gabinete, sería otra. ¿Vos preferirías una perspectiva distinta? Y sí, claro, o sea, la predominancia tan grande de un sector en el Frente no es buena. Cambia las reglas dentro del Frente, cambia. Pero además yo creo que todo el mundo es consciente de eso, ¿no? Muy bien, Mario Vergara, senador del Frente Amplio, muchas gracias por venir. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos un corte más, ya se viene